Así, por ahí. ¿Listo? O sea, ¿Ya se escucha? el puro... Bueno, el contenido de esta clase, vamos a empezar con una introducción, un pequeño recordatorio anatómico. Hablaremos de las generalidades de cada una de las patologías involucradas. Y bueno, las patologías que abordaremos serán la patología inflamatoria, que incluye todas estas que vemos aquí, la mesenteritis esclerosante, patología metabólica y patología tumor-like, donde abordaremos la fibromatosis mesentérica. Bueno, la grasa abdominal se puede dividir en compartimientos intra- y extraperitoneales. La grasa que se encuentra dentro del epiplón, el mesenterio y el mesocolon van a constituir el compartimiento intraperitoneal. Y la grasa que se encuentra en la pared abdominal, el espacio preperitoneal y retroperitoneal, constituyen el compartimiento extraperitoneal. Aquí tenemos un esquema anatómico y una tomografía axial que nos está enfocando el espacio retroperitoneal que configura la grasa extraperitoneal intraabdominal. ¿Algún R1 que me pudiera apoyar a describir estas imágenes, por favor? Entre nuestro lado izquierdo tenemos un esquema anatómico donde podemos identificar en el espacio la parte anterior de querosa, acá, hacia posterior, sobre el superclan, y donde contienen las lateroconal. Pues en esta imagen que es la de la derecha, que es el abdomen contrastado en la representación. Toda esta densidad de grasa, pero que se alcanza a distinguir las partes anterior, posterior, lateroconal. Muy bien, bueno, y muy bien, Diego, muchas gracias. Lo que está delimitado, como ya bien mencionaste, por la fascia anterior y posterior es el espacio perirrenal. Anterior a esto tenemos el espacio prerrenal, el espacio renal anterior, y aquí tenemos el renal posterior. Muy bien, muchas gracias. Bueno, y también tenemos el omento y el mesenterio, que también van a formar parte de la grasa intraabdominal. En la tomografía, el epiplón o el omento se ve como la grasa entre la musculatura abdominal anterior y las asas ventrales del intestino delgado. Esta se va a extender inferiormente hacia la pelvis. Contiene, pues, grasa omental, vasos omentales y vasos linfáticos. El aumento mayor se va a adherir a la curvatura mayor del estómago y inferiormente se adhiere a la cara anterior del colon transverso. El mesenterio, bueno, aquí tenemos también un diagrama ya donde pues con colorcitos nos delimitan las diferentes estructuras donde vemos cómo discurre el aumento mayor desde la curvatura anterior del estómago y bueno, hacia inferior, hacia la pelvis. Y tenemos también este esquema donde nos enseña el mesenterio del intestino delgado que nos va a ayudar a adherir o a fijar las asas del intestino delgado a la pared abdominal posterior. Igualmente, pues incluye grasa mesentérica, vasos linfáticos y sanguíneos también. El aumento menor se divide o se compone por el ligamento hepatogástrico y hepatoduodenal. Conectan la curvatura menor y el duodeno proximal con el hígado. Aquí también tenemos pues este esquema donde vemos el estómago, el aumento menor y bueno, las diferentes estructuras, pero es para poder representar estas estructuras anatómicas que es importante conocerlas y distinguirlas en caso de que hubiera alguna patología. Bueno, y aquí tenemos igual un esquema anatómico, un diagrama y también una tomografía
que nos representa pues todo lo que acabamos de hablar. No sé si algún compañero R1 también me pudiera ayudar a describir estas imágenes. Tenemos otras dos imágenes, esas dos están en vertical, la de la izquierda y en el lado derecho tenemos la de abdomen, pelvis, de proyección digital, en ventana para abdomen y está contrastado. Pueden seguir, bueno, en el esquema anatómico se pueden significar las dos partes del peritoneo parietal, que está arriba de la parte abdominal. Y el visceral, pues se encarga de dar origen a los estéreos, de los guiones. O sea, en la imagen de la derecha, que es la tarde, podemos delimitar el estéreos. Los estéreos lleva vasos sanguíneos, grasa, hepático, captando. Hasta abajo tenemos el sigmoide, el mesocolo sigmoide, transverso, la cámara gástrica con el conector mayor cerrado, la menor, o sea, los ligamentos, el gastro clínico, el hepatogástrico también. Y creo que Muy bien, perfecto. Muchas gracias, Diego. Muy bien, pues como ya lo describiste, podemos ver el ligamento hepatogástrico que nos va a conformar pues parte del lumento menor, y también vemos pues las diferentes estructuras, como ya bien mencionaste. Observamos el mesenterio, parte del colon, el colon transverso. Aquí vemos el hígado, el estómago, parte del lumento mayor, que la verdad no se alcanza a distinguir muy bien, tendríamos que ver pues más cortes, pero bueno, muy bien, muchas gracias. Y bueno, aquí es para representar más que nada el saco menor y el saco mayor, que también pues es importante reconocerlos en la tomografía. El saco menor va a estar delimitado por el ligamento gastroesplénico, el espleno renal y también el aumento menor. Y se va a comunicar con el saco mayor a través del agujero de Winslow. Y aquí en esta tomografía podemos verlo en esta área, ¿ok? Delimitado por los ligamentos y las estructuras que ya mencionamos. Muy bien. Es importante reconocer las características de la grasa abdominal sana y la grasa enferma o con algún proceso patológico a través de la tomografía. Esto va pues sobre todo para mis compañeros R1. Aquí tenemos esta tomografía en corte axial. Esta es una paciente que tenía, se tenía la sospecha de apendicitis. Y bueno, aquí es importante pues observar la grasa abdominal que tenemos, por ejemplo, en este lado. Se ve de características, pues se ve hipodensa en relación a las estructuras adyacentes, se ve de una densidad pues muy similar a la grasa del tejido celular subcutáneo. Y si le ponemos las unidades Hounsfield aquí, bueno, marca que tiene una densidad de menos 100 unidades Hounsfield. Al contrario, tenemos aquí donde observamos pues el apéndice pues inflamado, y a su alrededor vemos la grasa adyacente, se encuentra borrada, aumentada de su densidad y con estriaciones. Así es como se ve la grasa abdominal con algún proceso patológico, y al poner el ROI, pues las unidades Hounsfield aumentan. Aquí no se ve muy bien, pero marca que tiene menos 43 unidades Hounsfield. Entonces, así es como vamos a poder diferenciar entre una grasa abdominal que está sufriendo algún proceso patológico y la grasa abdominal sana. Y bueno, aquí nada más es más que nada más para caracterizar o para representar la ventana adecuada para poder valorar la grasa abdominal. Bueno, si lo ponemos pues muy oscuro, aquí parece que todo es con densidad de aire. No vamos a poder delimitar bien si está aumentada la densidad por algún proceso patológico. También si lo ponemos muy hiperdenso, pues tampoco vamos a poder diferenciar
con tanta claridad, ¿no? Y aquí tenemos esta misma imagen que ya habíamos visto previamente, donde sí podemos delimitar que pues aquí hay aumento de la densidad, hay borramiento, hay estriación también de la grasa, y pues esto debe de llamarnos la atención. Obviamente, si nosotros no tenemos una adecuada ventana, pues se nos puede pasar por desapercibido alguna patología. Es por eso que esto es muy importante. Y bueno, en el ultrasonido, ¿cómo vamos a ver la grasa abdominal sana y con algún proceso patológico? Es importante pues recordar que muchas de estas patologías que vamos a ver a continuación inician o se presentan como un cuadro de dolor bueno, como un abdomen agudo. Por lo tanto, pues normalmente se iniciará con el método de imagen de ultrasonido, en donde la característica de una grasa sana o sin algún proceso patológico, puede variar en su ecogenicidad, pero la vamos a ver normalmente uniforme, sin aumento de su ecogenicidad. Si pusiéramos flujo, pues el flujo no estaría aumentado, y también pues nos pueden dar también otros datos como líquido libre o líquido adyacente al proceso inflamatorio. Aquí tenemos esta imagen de una paciente con sospecha de apendicitis, y vemos la comparativa de la fósil ilíaca derecha y fósil ilíaca izquierda, donde vemos que la grasa abdominal pues está con una adecuada ecogenicidad, no vemos asimetrías y no se ve pues aumento ni borramiento de los planos grasos. Aquí tenemos un caso donde pues el diagnóstico fue de apendicitis, y vemos claramente cómo alrededor del apéndice inflamado hay aumento de la ecogenicidad, francamente, y también borramiento de los planos grasos. Y esto pues nos habla de un proceso patológico, y pues es característico de un proceso patológico de la grasa. ¿Ok? Entonces, el aumento de la ecogenicidad de la grasa nos habla de algún proceso inflamatorio. Bueno, vamos a comenzar con la patología inflamatoria. Ay, perdón. Bueno, este es un caso de una paciente que acude con dolor abdominal agudo, y pues tenemos estas imágenes. No sé si algún R1 me pudiera ayudar a describirlas. La imagen de izquierda, todo el abdomen, facial, toda, claro, y me llamó, vamos a nivel pélvico, arriba, pues, llama la atención, imagen, la ya de comparando la grasa con el resto. De aquí mucha densidad. También se ve una imagen nada que tiene plano y hiperdenso. Es también se ve pues, que es una imagen que iba o típica de una peritonitis, cuando uno de los crónicos tiene una trombosis, una alteración del vaso, por eso que se puede ver así, este, llama que estamos acá en este imagen de una reconstrucción, parece que
Claro, la nueva característica es un de quedarnos en brazos, pero se pues, ¿qué corresponde al anillo? ¿Perdón? ¿Qué representa el anillo? Es la grasa, la información. ¿No? Sí, ¿Estás de acuerdo? el relaxo. El peritoneo que realmente esto, con, ya lo decías, con abdomen agudo, realmente no vas intencionalmente a buscarlo, entonces, lo que vas buscando colon para romper el apéndice, no, no era tan importante al principio. Esa búsqueda de Muy bien, muchas gracias, Diego. Bueno, como bien lo mencionaste, este es un caso de apendicitis epiploica. La mejor pista diagnóstica, se menciona en la literatura, es este anillo hiperdenso, como ya lo mencionaste, ovalado, que tiene realce, igual como lo mencionó el maestro, y el borramiento de la grasa adyacente, como lo podemos ver aquí, que pues nos habla de un proceso inflamatorio. Entonces hablaremos de la apendicitis epiploica. Los apéndices epiploicos son pequeñas evaginaciones benignas del peritoneo visceral que contienen grasa y pues en su interior también contienen pequeños vasos sanguíneos. Su forma alargada los predispone o los puede predisponer a torsión y esto pues pudiera llegar a presentarse como un abdomen agudo. La importancia pues de esta patología es que si la apendicitis epiploica se presenta del lado derecho pudiera imitar una apendicitis clínicamente. Se presenta sobre todo en la quinta década en hombres y el 50% de los casos dependerá del colon sigmoides. En el ultrasonido, aquí tenemos, bueno, un ultrasonido bueno, se aplicó el Doppler color, donde vemos una imagen ovoidea. Mencionaba que a la compresión pues era no compresible, ecogénica, que adyacente a ella o rodeándola tiene un halo hipoecoico. También observamos que pues a la aplicación del Doppler color no tiene flujo pues alrededor o en el interior de esta misma imagen. El signo centinela, que no es específico de esta patología, pero que nos puede orientar, es el borramiento focal de la grasa, que es el aumento de la grasa por el ultrasonido, que nos hablaría entonces de un proceso inflamatorio. En la tomografía, pues esta es la misma imagen que ya habíamos visto. Se va a observar una estructura ovalada o puede ser también lineal que contiene densidad de grasa. En su alrededor va a tener el signo del anillo hiperatenuante que nos habla del peritoneo visceral que está rodeando y está realzando. Y también tenemos el signo del punto central que nos habla de la trombosis de algún vaso en el interior que que se esté trombosando por la misma torsión del apéndice epiploico. Ahorita tenemos unas imágenes donde se ve un poquito más característico. Aquí tenemos una tomografía de un hombre de 36 años con dolor agudo en el cuadrante inferior izquierdo. Y vemos, bueno, esta lesión que se ve, pues, podremos decir que es ovalada, también tiene el anillo hiperdenso, alrededor se ve franco borramiento de la grasa, se ve también aumento de su densidad y tiene también esta línea hiperdensa central que nos habla también del vaso que está en su interior. En estas imágenes, pues,
también vemos aquí esta, se ve de manera lineal, ya no es tanto ovalada, también con el anillo hiperdenso y el borramiento de los planos grasos adyacentes que se ve un poquito mejor en este corte sagital. Esta imagen pues la quise poner porque se ve muy característico el signo del punto central, con lo mismo del anillo hiperdenso a su alrededor. Entonces estas características y sobre todo si se presenta el dolor agudo en la fosa ilíaca derecha, fosa ilíaca izquierda, nos orienta a una apendicitis epiploica. En la resonancia, bueno, aquí vemos una resonancia de una mujer de 61 años, también con dolor en la fosa ilíaca izquierda, donde observamos esta resonancia aquí en T2 y esta en T1 post-contraste, donde en T2 vamos a observar esta imagen pues ovoidea con un anillo hipointenso que en su interior puede presentar hiperintensidad, pero también vamos a ver el signo del punto central hipointenso que nos habla de las mismas características mencionadas en la tomografía, pero ahora por resonancia. Y en T1 post-contraste, ahora vemos que hay realce periférico de los bordes de esta misma imagen. Ya no alcanzamos a delimitar también el signo del punto central, pero bueno, esto también es característico, bueno, en T1 de una apendicitis epiploica. ¿Cómo va a evolucionar? Pues bueno, la apendicitis epiploica pudiera llegar a resolverse sola y posteriormente ese apéndice epiploico se puede desprender y posteriormente se puede calcificar. Aquí es importante pues que si se va a dar seguimiento a esta imagen, va a ser móvil en los cambios de posición y no va a haber aumento en el tamaño del mismo. Aquí tenemos igual unas tomografías de un paciente que se diagnosticó con apendicitis epiploica. Aquí estaba en la fase pues aguda, en donde pues aquí observamos las mismas características, el borramiento de la grasa adyacente, el signo del anillo hiperdenso y el signo del punto central. Y 5 meses después se tomó esta tomografía, donde observamos esta imagen de densidad de tejidos blandos. Aquí no está calcificada, pero bueno, los cambios de movimiento era móvil. Y bueno, esto ya nos habla de la evolución típica o cómo podría evolucionar la apendicitis epiploica. Bueno, la apendicitis perigástrica es prácticamente lo mismo que la apendicitis epiploica, únicamente que el apéndice esta vez va a depender sobre todo de la curvatura mayor del estómago. Vamos a ver las mismas características con el signo del anillo hiperdenso, que se observa aquí, y con el signo del punto central. Este es el siguiente caso. No sé si algún R1 me pudiera ayudar. La información clínica de este caso es un paciente con antecedente de herida por arma de fuego en abdomen que lesionó ilion y colon ascendente. Se le deja ileostomía y actualmente acude por dolor abdominal intenso y estreñimiento. Puedo ver aquí es que tenemos el lado izquierdo axial, es una ventana abdominal. Quisiera que parecen ser tener parecen ser divertículos y que llama más la atención es este aumento de la densidad de la grasa. Ya he mencionado que con están más elevadas. Pues es tanto izquierdo, es un aumento de la densidad de grasa por esta área. Y en la imagen de la derecha del TAC, que es una reconstrucción sagital
puedo ver que esta misma imagen de aumento de densidad de grasa está por delante, es intestino delgado. Respondería que esto es la grasa aumental, entonces, ya que esto es un infarto aumental. Ok, muy bien, muchas gracias. Sí, bueno, esto por los antecedentes, bueno, el antecedente del paciente que tuvo una herida por arma de fuego, tuvo una cirugía y actualmente acude con el dolor abdominal intenso. Y como bien ya mencionaste, Pablo, hay un aumento o borramiento de la grasa y pues también hay aumento de la densidad en esta zona, pues podríamos estar hablando de un infarto mental. El infarto mental puede ser primario o secundario. El primario se presentará principalmente en el lado derecho por la irrigación precaria del aumento de este lado. Las variantes anatómicas como quistes o mentales largos, bífidos y masas en el aumento pudieran predisponer al infarto mental. Se observa o se reporta con mayor frecuencia en pacientes con obesidad, maratonistas o algún estado hipercoagulable. El infarto mental secundario, como es el caso que acabamos de presentar, se relaciona a trauma directo o a una cirugía previa y se va a presentar como dolor abdominal focal y en los laboratorios no van a mostrar alteraciones. En el ultrasonido vamos a observar, bueno, aquí tenemos dos imágenes de ultrasonido, uno en escala de grises y otro donde están aplicando Doppler color, donde observamos una imagen pues ovoidea, de bordes bien definidos, con borramiento periférico de la grasa, aumento de la ecogenicidad de la grasa a su alrededor. Esta pues menciona el caso, que es una masa fija que pues no es inmóvil y al momento de comprimir pues esta no va a ser compresible. Aquí en esta imagen donde se aplica el Doppler color, vemos que tiene flujo pues prácticamente ausente, pudiera estar presente pero disminuido, y al momento de nosotros comprimir con el transductor, el paciente pues va a presentar dolor en esta zona. En la tomografía, pues vamos a ver borramiento, como ya lo mencionamos, de la grasa periférica al proceso del infarto. Y también podemos ver en el infarto mental primario, algo característico van a ser vasos en remolino o arremolinados del lado derecho, que es de donde dijimos que es más frecuente que se presente, y el secundario se va a presentar como una imagen bien definida de mayor densidad. Y bueno, aquí tenemos dos imágenes, bueno, dos tomografías, una de un caso de un infarto mental primario y otro de un infarto mental secundario, donde observamos aquí las características que ya habíamos dicho. Vemos esta imagen o esta zona de aumento de la densidad de la grasa con borramiento de los planos grasos. Aquí pues los bordes realmente no están tan bien definidos, y está en el cuadrante inferior derecho, como ya hemos mencionado, que es el lugar más frecuente. Entonces, esto corresponde a un infarto mental primario. Estas son las características. Y del infarto mental secundario podemos ver aquí esta imagen que está mucho mejor definida, igualmente lo vemos aquí en el corte axial, con aumento de la densidad de la grasa y también borramiento de los planos grasos adyacentes, perdón. Aquí una característica que nos puede ayudar a diferenciarlo de la apendicitis epiploica es que no vamos a ver el signo del punto central, ¿ok? Porque pues aquí sí tenemos podremos decir como realce en anillo o periférico, como habíamos dicho en la apendicitis epiploica, pero no vamos a ver el signo del punto central. Bueno, aquí tenemos otro caso, igualmente donde vemos aumento de la ecogenicidad, borramiento de los planos grasos adyacentes a este proceso. Es una imagen pues ovoidea. Se está aplicando el Doppler color también y tampoco vemos flujo en el interior de esta imagen. Y aquí tenemos la tomografía de este mismo paciente, donde aquí observamos borramiento de la grasa y también vemos realce.
Por lo tanto, esto con los antecedentes y la clínica del paciente podríamos diagnosticar un infarto mental. En esta imagen la puse para representar el signo de los vasos arremolinados. Aquí la verdad se ven muy francos. Y lo mismo, le sumamos el ahorramiento de la grasa adyacente y también aumento de la densidad en esta zona. Y bueno, aquí esto pues sería más característico de un infarto mental primario. Y aquí observamos esta imagen nuevamente lineal con borde hiperdenso y borramiento de los planos grasos adyacentes, correspondiente pues esto más característico de un infarto o mental secundario. Y bueno, pues para diferenciar uno de otro, prácticamente va a ser con los antecedentes del paciente que ya mencionamos. El sitio del infarto va a depender, si es secundario, pues del sitio del trauma, y el primario, ya dijimos que se presenta mayormente en el lado derecho. Las características por imagen, el primario será pobremente definido, con o sin vasos en espiral o arremolinados. Y el infarto mental secundario, vamos a verlo con mayor definición y, hiperdenso. Igualmente, para diferenciar el infarto mental de la apendicitis epiploica, podemos guiarnos un poco con el lado en el que se vaya a presentar el dolor abdominal del paciente. El lado derecho es más característico del infarto mental en caso de que fuera primario. En la apendicitis epiploica se ve más que nada en el lado izquierdo porque ya dijimos que el 50% se presenta en colon sigmoides. El infarto mental lo vamos a ver pobremente definido con estriación de la grasa, dependiendo si es primario o secundario también. La apendicitis epiploica con los signos que ya mencionamos. El signo del punto central pues es muy característico, nos puede orientar también a la apendicitis epiploica. Y la evolución de estas dos patologías pues pueden resolver ambas. Y la diferencia en la evolución sería que el infarto mental puede evolucionar a una necrosis grasa encapsulada o a una infección secundaria, y la apendicitis epiploica, como ya mencionamos, se puede desprender y puede acompañarse también de calcificación de este mismo apéndice epiploico. Y bueno, hablando de la necrosis grasa encapsulada, esta resulta de un insulto traumático o isquémico que causa la degeneración de la grasa. Y bueno, a su vez o consecuentemente, este tejido graso necrótico se va a organizar dentro de una cápsula fibrótica que puede llegar a calcificarse. Las características por imagen, pues vamos a ver aquí esta imagen de densidad grasa que tiene una cápsula que está realzando, la vemos aquí también de este lado. Y bueno, esto sería característico de una necrosis grasa encapsulada. También podríamos encontrar borramiento adyacente de la grasa. Y bueno, esto es secundario, como ya dijimos, algún traumatismo o alguna lesión isquémica. Por ultrasonido vamos a ver una imagen aumentada de su ecogenicidad o ecogénica, bien definida, de paredes lisas, que es muy importante también mencionar eso, que es una pared lisa que no va a invadir las estructuras adyacentes. Podríamos también encontrar un anillo hipoecoico. Y bueno, estas son las características de la necrosis grasa encapsulada por ultrasonido. En la tomografía ya dijimos que la pared va a realzar y va a tener densidad grasa y no va a invadir los planos grasos o más bien las estructuras adyacentes. Es importante mencionar esto porque esta podría simular o parecerse a un liposarcoma, pero el liposarcoma pues sabemos que sí va a invadir las estructuras adyacentes y la necrosis grasa encapsulada no. Además podemos correlacionarlo también con los antecedentes del paciente. Bueno, pasando a la torsión del apéndice graso del ligamento falciforme, aquí tenemos también un recordatorio anatómico. Tenemos el hígado, el ligamento, bueno, va a haber un doble pliegue de peritoneo, obviamente, que divide los lóbulos derecho e izquierdo, que es este ligamento, y discurre desde el borde superior del hígado hasta el borde inferior del diafragma. El contenido del apéndice graso del ligamento falciforme va a ser, pues, grasa, va a tener también vasos, y pues esto, si se tuerce, pudiera llegar a presentarse también como un abdomen agudo.
En esas tomografías, pues vemos la localización de este apéndice graso. Es importante, pues, reconocerlo porque si llega un paciente con clínica de abdomen agudo y nosotros reconocemos la topografía del apéndice graso del ligamento falciforme y vemos, pues, aumento de la ecogenicidad y cosas que vamos a hablar ahorita hablando de la patología, pues podemos llegar a diagnosticar la torsión del mismo. Se va a ver, bueno, aquí tenemos anterior al hígado, vemos inflamación o borramiento de la grasa focal en topografía del ligamento falciforme. Vemos también que tiene pues densidad grasa, está aumentado en su densidad. Y bueno, si tenemos esta imagen en esta topografía, podemos diagnosticar la torsión de este apéndice graso. También pudiéramos llegar a ver el signo del punto central, por lo mismo que va a ser la trombosis de algún vaso que esté en el interior de este apéndice graso. Bueno, la saponificación secundaria de la grasa peritoneal, la causa número 1 va a ser la pancreatitis. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque el páncreas dañado libera enzimas lipolíticas que van a autodigerir el parénquima pancreático y los tejidos grasos peripancreáticos. Esto, pues, consecuentemente va a terminar en una saponificación. Otra causa es el tratamiento a largo plazo con esteroides y esta pues predomina en la grasa retroperitoneal y la grasa mesentérica. ¿Cómo se va a ver? Pues bueno, después de la resolución del episodio agudo de la pancreatitis, que es lo más común, podemos ver lesiones nodulares, como estamos viendo aquí, en todas las dispersas por todo la grasa abdominal que pueden llegar a confluir. Aquí lo importante pues es reconocer el antecedente de pancreatitis en el paciente porque pudiera llegar a simular carcinomatosis peritoneal o una peritonitis tuberculosa. Por lo tanto, si conocemos los antecedentes del paciente y vemos estas imágenes nodulares, hiperdensas en toda la grasa abdominal, pues nos orientaría más hacia esta patología y descartaríamos con un poquito más de seguridad la carcinomatosis peritoneal. Aquí tenemos unas imágenes de tomografía de un paciente con pancreatitis, donde vemos líquido de ascitis, esto es en el episodio agudo, se ve borramiento de la grasa abdominal y bueno, asociado al líquido de ascitis, donde pues el paciente está cursando con la pancreatitis en el episodio agudo. Posteriormente, un mes después, se toma esta tomografía que tenemos en corte axial, donde vemos de manera difusa múltiples imágenes nodulares, aquí se define muy bien, y pues correlacionándolo con el antecedente del paciente, pues podemos diagnosticar esta patología. Muy bien, entraremos a hablar de la patología metabólica, donde la alteración en el comportamiento de la grasa va a ser como resultado de un desequilibrio metabólico o como respuesta reparadora que va a resultar en lipohipertrofia o lipodistrofia. La lipohipertrofia se asocia a inyecciones repetidas de insulina en el tejido subcutáneo, normalmente pues en la pared abdominal anterior, y estas van a provocar proliferación focal de grasa. Se va a generar un círculo vicioso porque en estos sitios donde el paciente se inyecta recurrentemente, va a haber una sensación de dolor local reducida, por lo tanto, pues como no le duele, se va a seguir inyectando ahí y va a contribuir todavía más a la lipohipertrofia. Estos pues es por depósito local de amiloide y bueno, se postula que también en estos sitios está disminuida o está alterada la captación o la sensibilidad a la insulina, por lo tanto pues también es perjudicial para el manejo del paciente con diabetes. En la imagen lo vamos a ver como pues aumento de la ecogenicidad de la grasa de la pared abdominal, como borramiento también de los planos grasos en el tejido celular subcutáneo, todo es superficial. En esa tomografía observamos que adyacente o paraumbilical, de manera bilateral, observamos estas imágenes
hiperdensas, bien definidas, de densidad de tejidos blandos, por lo tanto, pues se asocia a una lipohipertrofia. Aquí tenemos la imagen pues de este paciente, así es como se vería a la exploración física. La lipodistrofia, pues los síndromes de lipodistrofia son un grupo heterogéneo de trastornos que provocan una falta o una distribución anormal de tejido adiposo. Pueden ser familiares, adquiridas, parciales o generalizadas. Las causas congénitas suelen ser autosómicas recesivas y tienen fases características. Las adquiridas se asocian normalmente a pacientes con VIH o también puede ser asociado a fármacos. Las características de los síndromes de lipodistrofia son pérdida de la grasa corporal, resistencia a la insulina y alteración del perfil metabólico. En esa tomografía, pues vemos que tiene atrofia difusa de la grasa subcutánea. Este es un paciente con VIH que está en tratamiento con antirretrovirales. Y bueno, eso es lo característico de la lipodistrofia. A ver, como ya mencionamos, una alteración de la distribución de la grasa. Bueno, este es otro caso. No sé si algún compañero de R1 me pudiera ayudar. La información clínica es una paciente femenina de 31 años que refiere una masa abdominal palpable. No se cuenta con estudios previos. Una tomografía está computarizada. En este caso, estamos viendo el abdomen de la paciente, la cual me llama la atención, hablando del mesenterio, justamente, que hay algunas estructuras que se ven pertenecientes en relación al tejido pues graso periférico a esta, como esta imagen, que no me parece que sea fino, parece como si estuviera encapsulado, rodeando de una manera pues ovoide, redondeada a esta imagen que a mí me parece que son ganglios linfáticos. Ya. No, pues no me parece que haya alguna otra normalidad. Veo un poquito también borrada la grasa periférica, aunque pues se nota que es grasa así, parece que está aumentada en su densidad. Sin embargo, se siguen notando estas estructuras porque son más hiperdensas aún así. En relación a pues puede ser un proceso inflamatorio del mesenterio. Que bueno, pues puede tener varios diagnósticos diferenciados. Aquí, como observas la grasa, Dani, ¿está igual esta que esta? No, aquí de hecho está más hiperdenso que aquí. También pues en relación a poblamiento. Ok, muy bien. Bueno, sí, como ya lo describiste, pues aquí tenemos aumento de la densidad de la grasa mesentérica. Vemos también que está como delimitado, podríamos decir, necesitaremos igual más cortes. Esto que vemos acá, pues igual si viéramos más cortes, si vemos que estas imágenes aparecen y desaparecen, hablaríamos de ganglios linfáticos, como ya bien sugeriste. Y si ponemos pues mucha atención, no sé si se vea muy bien ahí, pero vemos también un halo más hipodenso, que también es característico. Todas estas características y con la masa abdominal palpable que refiere la paciente, pudiera ser compatible con una mesenteritis esclerosante. Bueno, esta patología es una patología idiopática, es inusual, se caracteriza por masas tumor-like en mesenterio
que están compuestas de fibrosis, necrosis grasa e inflamación crónica, y es pues todo lo que se va a reflejar en la tomografía o en las imágenes que tomemos. Se da sobre todo pues en el mesenterio, es mesenterio del intestino delgado, y la clínica pues va a ser sobre todo en pacientes de 60 años, 2:1 en relación hombre-mujer, con dolor abdominal, una masa abdominal palpable, como fue en el caso. Pudieran presentar también pérdida de peso, distensión abdominal, diarrea, vómito, estreñimiento o también como fiebre de origen desconocido. Bueno, aquí tenemos un estudio varitado donde pues se observa de este lado que ya no hay continuidad del intestino delgado. Esto hace pues un efecto de masa y también se ve fijación del intestino delgado y enrollamiento. Esto va a ser lo característico en un estudio varitado. En el ultrasonido vamos a ver aumento de la ecogenicidad en la raíz del mesenterio, también va a estar engrosado y podríamos encontrar grasa hipoecoica alrededor de los vasos. Las diferentes fases, pues tenemos mesenteritis aguda y también la crónica. En la mesenteritis aguda vamos a ver el misty mesentery, que es aumento de la atenuación grasa del mesenterio con induración de la grasa. Es sobre todo pues borramiento y aumento de la densidad de la grasa mesentérica. Vamos a ver una pseudocápsula delgada, aquí podemos delimitarlo, realmente es muy fina, menor a 3 milímetros generalmente, y esta va a encerrar el mesenterio inflamado. Vamos a ver diferentes imágenes hiperdensas que corresponden a ganglios mesentéricos que pueden estar rodeados de un anillo de grasa o signo del halo de grasa que pues se verá más hipodenso. Y se presenta sobre todo en el mesenterio del cuadrante superior izquierdo. La mesenteritis crónica, vamos a ver una masa discreta de tejido blando fibrótico, como vemos aquí, se ve pues bien definido. Se ve de aspecto estrellado el mesenterio por la fibrosis y también calcificación dentro de esta misma masa. Podemos ver recubrimiento de los vasos mesentéricos y también se pueden generar colaterales de los vasos mesentéricos por el mismo estrechamiento que causa la fibrosis de esta patología. Vamos a ver también edema del intestino delgado y también pudiéramos observar hiperimia de la mucosa y las asas intestinales van a estar ancladas. Esto pues pudiera darnos también un cuadro de obstrucción intestinal, como ya lo mencionamos. Aquí pues para representar también vemos el misty mesentery, vemos los ganglios que alrededor tienen el halo hipodenso, que es característico, es el signo del anillo graso. Igual acá vemos aumento de la densidad, vemos los ganglios con el halo hipodenso, se ve la cápsula aquí bien delimitada, que son característicos de esta patología. Aquí tenemos ya uno en fase crónica, donde vemos pues una masa hiperdensa que está estrechando también los vasos que pasan por su interior y esto pues pudiera ocasionar que se generaran vasos colaterales también. Y bueno, aquí para representar también las líneas radiales que tiene el mesenterio y las calcificaciones que pudiera presentar en la fase crónica. El diagnóstico definitivo pues se puede establecer mediante biopsia. El tratamiento en pacientes asintomáticos será observación. En casos leves puede ser observación o terapia inmunosupresora. Y en caso de presentarse complicaciones como obstrucción intestinal, podemos hacer una resección quirúrgica. La fibrosis mesentérica o desmoide intraabdominal forma parte del espectro de las fibromatosis profundas, donde van a ser procesos benignos fibroproliferativos, que son localmente agresivos, pueden ser infiltrantes o recurrentes y no van a metastatizar. Según la localización, puede ser intraabdominal, que es de la que hablaremos hoy, puede estar en la pared abdominal o en tejidos blandos extraabdominales. Se presenta mayormente en el intestino delgado como primer sitio. Puede presentarse en el omento, en el mesenterio ileocólico, en el mesocolon transverso y sigmoides y en el ligamento teres.
Se da sobre todo en una media de a los 41 años, pero puede presentarse desde los 14 hasta los 75 años de edad, con relación 1:1 en hombres y mujeres. El 13% de los pacientes presentan poliposis adenomatosa familiar, sobre todo con la variante del síndrome de Gardner, y un factor de riesgo para estos pacientes es la cirugía abdominal previa, que se presenta en el 83% de los pacientes con poliposis adenomatosa familiar y fibrosis mesentérica, y se puede presentar hasta 4 años posterior a la cirugía. Se va a presentar con dolor abdominal, una masa abdominal palpable, sangrado del tubo digestivo, puede tener obstrucción, formación de fístulas y perforación intestinal. Y bueno, aquí tenemos un estudio varitado donde vemos también pues vemos todo el intestino, y aquí vemos que hay algo que está comprimiendo y vemos el sitio de transición de la luz del intestino delgado. Vemos que hay algo que es que está haciendo efecto de masa y corresponde pues ya posterior a la cirugía a esta imagen, que pues es la fibromatosis mesentérica. En el ultrasonido lo vamos a ver como una masa de bordes bien definidos, heterogénea y pues bien delimitada. En la tomografía pues va a depender mucho de las características histológicas y también de su vascularidad. Si es rico en colágeno lo vamos a ver homogéneo con densidad de tejidos blandos. Si tiene estroma mixoide lo veremos hipodenso, y mixto se verá con estriaciones o en espiral. Tiene poco realce en la tomografía contrastada. Y bueno, aquí tenemos una imagen de una paciente de 55 años con historia de histerectomía, donde vemos aquí esta imagen de tejidos blandos bien delimitada, que lo vemos también aquí de este lado, en relación a una fibromatosis mesentérica. Aquí tenemos otra imagen de una tomografía con contraste intravenoso y vía oral, donde vemos pues esta imagen igual bien definida, hipodensa en relación a los tejidos adyacentes, también con el antecedente quirúrgico de este paciente, correspondiente con fibromatosis mesentérica. Aquí tenemos un estudio de resonancia, en T1, donde vemos una imagen bien definida, hipointensa, que está en la localización del mesenterio, y aquí en T2 vemos igual esta misma imagen hiperintensa, de bordes bien definidos, y podríamos decir que también tiene el borde hipointenso. Este mismo paciente, este es un T2 con FATSAT y un T1 post-contraste, donde vemos que está pues realzando la masa, y pues tiene también el realce es heterogéneo correspondiente con la fibromatosis mesentérica. Y ya por último hablaremos del pseudotumor inflamatorio. Es una lesión inflamatoria crónica, más comúnmente se presenta en pulmón y órbita, y es secundario o es secuela de una infección oculta, un trauma menor o una cirugía previa. Se presenta sobre todo en pacientes pediátricos o jóvenes. Y se va a manifestar como fiebre, malestar general, pérdida de peso y dolor abdominal. Bueno, en la tomografía lo vamos a ver como una imagen heterogénea de bordes bien definidos que puede estar infiltrando. Aquí vemos en un corte un poco más abajo, donde vemos que está infiltrando o ya está extendiéndose hasta el mesenterio del intestino delgado. Aquí tenemos también otra imagen representativa, donde es de una mujer de 68 años con dolor abdominal crónico y pérdida de peso. Aquí vemos esta imagen igual bien definida, hiperdensa, con borramiento también, podríamos decir, de la grasa adyacente. Y bueno, las conclusiones es que es muy importante distinguir entre lesiones fibrosas benignas, que son las que acabamos de comentar, versus las neoplasias, para poder dar un tratamiento adecuado y temprano a nuestros pacientes. Y también pues recordar que la parte de la patología de la grasa abdominal puede cursar con un abdomen agudo, y el conocimiento de estas imágenes es
muy importante para poder diagnosticarlo y tratarlo de manera correcta. Muchas gracias. No sé si alguien tiene alguna duda, comentario. Puedes pasar, Carly. Ahora que pasa a la diapo donde hablan de los mesenteritis, la principal, donde viene como ahí. Vean cómo abajo vienen un chorro de supuestos sinónimos. Sin embargo, no es lo mismo hablar de una lipodistrofia mesentérica, una paniculitis y una mesenteritis. Si bien forman parte del mismo espectro, es toda una evolución, como les mencionaba Ale más adelante. Hay una lipodistrofia, una paniculitis, una mesenteritis ya como algo crónico. ¿Ves el caso, por favor? Daniel, de acuerdo con lo que dijo Ale y la explicación, hiciste una muy buena descripción, nada más faltó lo del borramiento de la... Pero de acuerdo con lo que dijo, ¿cómo clasificarías entonces o cómo diagnosticarías este mal? Pues ya con la nueva información, yo diagnosticaría bueno, yo diría que las imágenes son sugestivas de una mesentitis esclerosante por la presencia. Ahorita mencionamos que el esclerosante habla. Cuando usamos la palabra esclerosante pensamos en fibrosis, calcificación, algo crónico. Aquí donde hay retracción, donde hay calcio, donde hay fibrosis. No, esto parece más un evento agudo. Así es, un borramiento. Tú mismo lo mencionaste, se ven unos ganglios ahí de aspecto reactivo. El mesentero tiene ganglios, sobre todo inflamación. Ajá. No se notan también la pseudocápsula como los ejemplos que salen más después. Pero hay que identificar eso. Primero, si vemos ganglios en el mesenterio, descartar que hay una patología de las estructuras que son suspendidas por el mesenterio, o sea, estructuras intestinales. Luego, en este caso, pues no se alcanza a ver todo el estudio, es una imagen un poco representativa de la patología, pero vemos que hay borramiento, hay ganglios, pues pensamos en un proceso agudo, una mesenteritis aguda, o también le llaman paniculitis mesentérica. Luego, vete a la del mesenteritis, ahí donde estoy viendo retracción, calcificaciones, fibrosis, no es lo mismo, es una evolución, es algo más crónico, ¿sí? Okay. Hay que saber distinguir ambas patologías y no utilizarlas como sinónimo, porque tienen diferente pronóstico. Okay. Cuando vemos una lesión de ese tipo, con una lesión mesentérica calcificada, con retracción y demás, que puede incluso llegar a una obstrucción intestinal, recordar que puede ser también una metástasis, ¿sí? En ese sitio calcificado. ¿Okay? Ok. Gracias. Los diagnósticos diferenciales que tenemos que tener desde las primeras patologías que vimos siempre pueden ser incluso implantes peritoneales, dependiendo de la patología que estamos escuchando. Otra de las cosas que, a pesar de que la literatura dice que es muy poco, por aquí no he visto varias, es las lesiones que son tipo masa. Una de ellas es cuando presenta características de una patología infecciosa y que vemos en una mujer una lesión que es característica como si fuera una masa. Lo hemos visto cuando presentan infección por una lesión tipo masa, por infección por actinomyces israelí, porque es la que la presenta, pero es por actinomyces. Entonces, inmediatamente tenemos que ir a buscar si es una portadora de VIU, porque es la correlación más característica. Paciente que se sobreinfectó una infección inflamatoria del VIU y posteriormente se pasó el abdomen y generó una lesión. Gracias.